El debate por la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones que se aprobó en el mes de mayo volvió a tomar temperatura el jueves pasado cuando la mesa representativa del PIT-CNT se pronunció por una enmienda constitucional a plebiscitar junto con las elecciones nacionales a efectos de modificar 3 aspectos de la seguridad social en nuestro país. Concretamente, la iniciativa fija en 60 años la edad mínima de jubilación, equipara la jubilación mínima con el salario mínimo nacional y elimina las administradoras de fondos de ahorro previsional, las AFAP. Ya informamos, la moción salió adelante por un margen mínimo, 16 a 14 y con 14 abstenciones, ya que la interna sindical estaba dividida en tercios entre esa propuesta de reforma constitucional, otra que procuraba dejar sin efecto la ley promulgada este año, y la postura de quienes se oponían a la idea de un plebiscito y apuestan en cambio a modificar la ley en el Parlamento en el próximo periodo de gobierno. Con un punto de partida así, con ese margen mínimo en favor de esta propuesta de reforma, ¿cómo hará el movimiento sindical para encarar con convicción la recolección de firmas? Bueno, esa es una de las preguntas que quedaron abiertas. Pero hay más. Falta analizar el texto, que se buscará someter a consulta popular, porque hay especialistas en derecho constitucional que tienen dudas sobre la validez de algunos de los planteos. Mientras esos y otros temas se procesan dentro del PIT-CNT, también aparecen objeciones y observaciones en organizaciones sociales. Por ejemplo, la de los jubilados. Este fin de semana, el representante de los pasivos en el directorio del Banco de Previsión Social, Ariel Ferrari, dio a conocer sus reparos a los 3 pilares de esta enmienda que se va a promover. ¿Cuáles son concretamente esos comentarios? Vamos a profundizar en ellos, de modo de ir sumando argumentos a esta discusión que va tomando forma y que nos va a tener ocupados durante un tiempo. Estamos con Ariel Ferrari. Ferrari, buen día. Buenos días, Emiliano, un gusto. Usted es obrero metalúrgico, ex dirigente sindical. Desde 2021 representa al sector pasivos en el directorio del BPS, electo a través de la lista presentada por la ONAJPU, ¿no? La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas. Así es, con un antecedente en lo laboral que es donde más me siento, porque fui metalúrgico en el periodo de dictadura cuando me habían destituido de la Curtiembre, pues yo fui restituido y dirigente de la Unión de Obreros Curtidores. Bien. Y reivindico además esa parte de mi historia laboral. Y en cuanto a la participación en el directorio del BPS, también hay que citar un antecedente. De 2001 a 2014 fue representante de los trabajadores en ese directorio. Exactamente, ya llevamos casi 28 años porque antes de ser director integrábamos la representación. En aquel momento el director era Ernesto Murro y siendo dirigente del PIT-CNT nos había invitado a integrar esa representación allá a fines del 95. Vayamos entonces a este tema que yo dejaba esbozado recién. El PIT-CNT lleva casi 2 meses discutiendo si impulsa o no un plebiscito de reforma constitucional sobre el sistema previsional. ¿Usted fue consultado? ¿Usted participó de esos debates? No, nosotros, está claro, como organización, los jubilados somos aliados, trabajadores de ayer con los de hoy, pero no participamos en eso, y sí nosotros tenemos una visión que da la casualidad que teníamos definido, y el viernes a la tarde en el Centro de Estudios del Banco de Previsión Social, ONAJPU, con asociaciones de todo el país, había más de 160 personas, desbordado el Centro de Estudios, presentamos insumos en un proceso que se acabó la discusión y perdimos porque se aprobó la ley que no compartíamos ni la forma ni el contenido, pero bueno, reflexionamos de cómo debíamos continuar y creemos que la necesidad de generar un diálogo, un ámbito de participación, de mirar como política de Estado que debe ser la seguridad social, encontrar consensos y en eso acumular el conocimiento, porque no es un tema de ahora. Yo creo que los de casi 28 años que tiene la reforma ya del 95, desde el primer día, tanto el PIT-CNT como la ONAJPU fueron muy críticos al ahorro individual, en manos privadas, que el objetivo
es el lucro. Y en seguridad social no puede existir eso, ¿no? Pero entonces, desde ONACPU, ¿cuál es el camino que están proponiendo? Usted decía, diálogo, ¿en qué sentido? Y a ver, el de más amplio, porque Uruguay necesita una reforma. Sin entrar a analizar todavía el tema de plebiscito, sí o no, sí. O el contenido del plebiscito. Si, aunque haya plebiscito, nosotros precisamos una ley, una reforma del sistema de seguridad social para saber cuál es el derecho jubilatorio, para flexibilizar y dar derechos en todo lo que tiene que ver con esa rigidez que hay que cambiar en las prestaciones que hacen a la discapacidad. A ver, la reforma de esta era porque no había un equilibrio entre lo que entraba, los recursos que entraban con los que había que pagar, y por lo tanto se desfinanciaba el BPS. Nada se analizó y no hay ningún artículo en esta reforma de cómo se financia, por lo tanto tenemos que ir hacia ese camino. Se habla de que vivimos más años, no hay nada salvo la creación de una comisión para ver los temas de cuidado, cuando desde 2016 haya aprobado una ley y que está detenida, y año a año, en estos 3 años, BPS ha pagado menos y ha presupuestado menos que el año anterior cada uno de los años, y así aprobó el presupuesto para el año que viene hace 15 días. Entonces todo eso necesita de una reforma integral del sistema de seguridad social, y eso, bueno, creemos nosotros, hay antecedentes a través de diálogo, de participación entre actores sociales y fuerzas políticas que entren en consenso y que haya una mayoría parlamentaria que en definitiva acompañe esa propuesta. Pero ustedes están pensando en un diálogo que conduzca eventualmente a esa ley en este periodo de gobierno o en el próximo. No, en ese periodo ya casi es imposible porque no habría diálogo de aquí hasta octubre, porque después de octubre entramos en área electoral y no puede, entonces tiene que ser el próximo gobierno, pero hay que hacerlo con premura, pero con tranquilidad, con análisis profundo. No se puede pensar, a ver, Uruguay cada vez por suerte vivimos más, ¿no? Bueno, ¿es postergando la edad de retiro o es dándole estímulos, como anunciaba el propio presidente en la campaña electoral, dándole estímulos para que la gente se quede trabajando y se retire? Ya hoy se retiran promedialmente en el BPS con más de 64 años. Creo que ese es el camino. Bien. Entonces, queda pendiente, dicen ustedes desde la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, esa otra discusión, esa otra ley, ese debate sobre otros aspectos del sistema de seguridad social que ni siquiera fueron considerados ahora en la ley que se votó este año. Pero aparte, ¿qué le pareció la forma en que el PIT-CNT resolvió impulsar este plebiscito la semana pasada? Lo digo sobre todo teniendo en cuenta ese escaso margen que obtuvo la propuesta triunfadora, 16 votos, cuando había otras 2 posiciones, digamos, cada una con 14. Bueno, a ver, la central sindical tiene la absoluta independencia y un estatuto que permite ese procedimiento de votación, por lo tanto, no nos corresponde a nosotros evaluarlo. Lo que sí, yo creo que, 28 años de que tenemos este sistema, cuando el 60% de los que se han jubilado, y esto lo dice el Banco Central en los informes, los que se han jubilado por el sistema de ahorro individual han cobrado de pasividad o están cobrando de pasividad 2.000 pesos. Entonces, es necesario reformar el modelo actual de seguridad social. Y bueno, y ahí es toda una discusión que no se resuelve solo con la eliminación, sino cómo desarrollamos un modelo distinto en materia de seguridad social. Para nosotros, al ser tan extendidos los salarios en el Uruguay, ¿no? Desde 21.000 pesos al mínimo, hay gente que gana 1 millón de pesos, pero que yo tengo que ver reflejado su jubilación de acuerdo a lo que contribuyó. Bueno, creemos que tiene que haber un pilar de capitalización colectiva, no lucrativo, para esos sectores de varios ingresos, y que hay que ponerse de acuerdo cómo lo administramos, cómo trabajamos, y por otro lado, en un sistema de reparto general, solidario, con aportes, y uno no contributivo para aquel que, bueno, por la razón
de discapacidad o llegar a la vejez sin tener ingresos, y el Estado tiene una responsabilidad que a través de una prestación de seguridad social tiene que darle alguna cobertura. Entonces, ese sistema es el que tenemos que acordar y por donde tenemos que avanzar para nosotros, más allá de todo el derecho y toda la responsabilidad que asumen cuando invitan de alguna forma a ir por el camino del plebiscito. A ver, bueno, porque usted estaba recién explicando una postura conceptual de la ONAJPU, de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, que, a ver, en síntesis, con respecto a las AFAP, ¿qué es lo que dice? Nosotros queremos un sistema sin AFAP. Para eso no quiere decir que no pueda haber un pilar de capitalización, que es otra cosa. Lo que estamos en contra en que haya administración privada, que cada vez que se transfiere plata, en relación a la plata que transfiere, se queda con un 20%, sin tener ningún riesgo. Cuando las inversiones casi son cantadas, porque la que marca la línea es AFAP República, que es la principal, la que tiene la mejor calidad de socios y el mayor número de afiliados. Y entonces no puede haber un sistema que le dé tanta ganancia, tanto lucro a quienes son los dueños de esas empresas, y a la hora de pagar las jubilaciones, esas empresas se retiran porque sus aseguradoras no quieren pagar las jubilaciones y termina asumiendo esa responsabilidad el Estado, porque el único que paga jubilaciones por el sistema de ahorro individual es el Banco de Seguro. Y el Banco de Seguro pierde plata todos los meses porque, bueno, ese es el desequilibrio entre el capital que ingresa y cómo va aumentando la jubilación, que ese fondo tiene que ir acompañando el ajuste de las pasividades que año a año se hace. Bueno, esa es entonces la discrepancia que ustedes tienen con la existencia de las AFAP, las administradoras de fondos de ahorro previsional. Pero yo quiero entonces que comentemos, que usted comente esta propuesta concreta, esta que se votó en la mesa representativa del PIT-CNT y que aparentemente es la que el movimiento sindical va a impulsar en busca de un plebiscito, sobre la cual se va a salir a recolectar firmas. Uno de los puntos tiene que ver con las AFAP. Pero a ver, primero, ¿usted, ONAJPU, comparte el camino de introducir en la Constitución este tipo de asuntos? A ver, no creo que no hay en relación al tema y al respeto que se le debe tener a la Constitución, no hay ningún impedimento en torno a que pueda existir en la Constitución una determinación de que no puede haber lucro en materia de seguridad social, que es un derecho humano y por lo tanto eso puede haber. Pero creo que la discusión, y es ahí nuestra observación, y hay que esperar a ver la redacción y esperemos que nos inviten los compañeros y podamos también dar nosotros nuestra opinión, porque hay que crear ámbitos de diálogo. Nos parece importante ver el día después, cómo es el sistema que nosotros queremos, cómo es el de que se accede al derecho jubilatorio, porque todo eso es materia de legislación. Y entonces hay que encontrar consensos y mayorías parlamentarias para que esas modificaciones, que en el marco constitucional puede ser como un objetivo central, pero que después la ley es la que la lleva a la práctica. A ver si entiendo bien, lo que usted dice es que el texto de una reforma constitucional que introdujera este punto no podría disponer la eliminación de las AFAP. Tendría que ser más de fondo, más conceptual y en todo caso incluir, prever, ¿qué? ¿Una especie de transición? ¿De eso está hablando? Y, a ver, supongamos que tiene mayorías y se elimina la FAP. Bueno, ¿cómo sigue el sistema? Ya no hay dos pilares. ¿Cómo vamos a transferir los fondos que hoy administran ellas? ¿Será un fideicomiso? Se transforma todo en plata viva, ya deja de ser títulos, papeles que están en el Banco Central y viene para el BPS.
todo eso es necesario analizarlo, porque... A ver, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que es uno de los sindicatos que impulsa este texto de reforma constitucional, entiende que eliminando las AFAP se puede paliar en parte el déficit del BPS. ¿Cómo ve usted ese argumento? A ver, con la plata de las AFAP, hoy ellas administran el 20% del Producto Bruto Interno, y más del 55% está en papeles en título del Estado. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es ¿qué hacemos? ¿Le decimos al Estado comprar de vuelta, recomprar esos papeles y dame la plata y endeudate? ¿O hago un proceso? ¿O hago una transición de que voy transfiriendo al BPS o a un fideicomiso el aporte de que hizo cada uno de los que se vayan jubilando? Eso hay que discutirlo, eso hay que ponerse de acuerdo. Digo, es un tema complejo, es un tema técnico, es un tema que no está en la Constitución, no debe estar en la Constitución, está en la ley. ¿Cómo se financia la seguridad social? Y bueno, yo creo que puede ser con esos recursos, pero tiene que haber, lo que decía al principio, un análisis si es posible y si es sostenible que en un mundo del trabajo que cambia, que se sustituye mano de obra por tecnología, podamos seguir pensando que el sistema de seguridad social se financia sobre la base del aporte obrero patronal. O no habrá que tener algún impuesto a esos cambios tecnológicos a veces tan importantes que uno, o analizar el tema de las exoneraciones, si son todas válidas, si no habrá que actualizar alguna situación de ella, y o si es necesario sostenerla, mantenerla, no quiere decir eliminarlas todas. Creo que merecemos una discusión muy amplia y profunda, porque no hay un modelo de seguridad social que se perpetúe a lo largo del tiempo, porque pasan cosas en la sociedad, puede haber desde pandemia, cambio en el modelo de producción, las relaciones laborales. Hoy tenemos, la discusión de si los delivery son empleados o son trabajadores por la cuenta, pero miles de ellos están en esa situación, algunos contribuyen, otros son informales, o la situación que tenemos hacia la frontera, con 25, 30, o en Artigas a un 42% de informalidad. Bueno, ¿cómo resolvemos? Porque ahí no es un problema solo de capitalización. Ese que trabaja informalmente no contribuyó a la seguridad social y va a llegar a la vejez y no va a poder tener derechos jubilatorios. Entonces, todas esas cosas se precisan analizar. Bueno, pero mi pregunta era a propósito de que es uno de los 3 puntos que se va a impulsar como reforma constitucional desde el PIT-CNT. Eliminación de las AFAP. Entonces, ¿usted qué dice? Yo estoy de acuerdo con la eliminación de las AFAP. Lo que creo que hay que encauzar junto con eso hacia dónde vamos. Sí, pero ¿y eso cómo se pone en el texto de la reforma? Eso es un problema del texto, eso es un problema de ley. Entonces, para eso tenemos que encontrar consensos, generar ámbitos de diálogo, que no es a través de la reforma constitucional. Es a través de modificaciones legales que tenemos que generar las condiciones que haya sectores sociales y políticos que apoyen y mayorías parlamentarias que después lo voten. Pero a ver, entonces, en definitiva usted no comparte el camino de una reforma constitucional. Creo que es un paso que es insuficiente y que deberíamos tener en cuenta, además, después de eso, si el resultado fuera positivo, ¿cuál es la continuidad de eso? ¿Hacia dónde vamos? ¿Mantenemos igual el mismo modelo? ¿Es necesario cambiarlo desde nuestra visión? Bueno, pero eso es complicado, ¿no? Porque justamente dependería de una negociación política con mayorías parlamentarias que no se sabe cuáles van a ser en el próximo periodo de gobierno. Entonces, ¿cómo se hace para fijar en la Constitución una medida, un concepto que a su vez está atado a una ley que no se sabe si va a poder sacarse? Y bueno, pero es el único camino que puede haber en nuestro país con la Constitución, las leyes, cómo se desarrollan, es que para modificar el actual sistema debe ser por ley. La Constitución no dice
no puede decir a qué edad me jubilo, con qué porcentaje me jubilo, cómo se hace el cálculo jubilatorio, no puede decir cuáles son las prestaciones. Tiene las grandes definiciones que la nación se plantea para que después las leyes sean las que las concreten. Bueno, a ver, paso al otro punto, porque está también una medida en este proyecto de reforma constitucional que afecta frontalmente la ley de reforma que se votó ahora en el mes de mayo. Se plantea establecer en la Constitución que la edad mínima de jubilación sean 60 años. ¿Qué dice usted sobre esta otra parte? Bueno, a ver, de vuelta, no hay prohibición a poner, desde mi punto de vista y de las consultas que yo he hecho, ninguno de estos temas dentro de la Constitución. Pero creo que no resolvemos el tema porque hay una necesidad de legislar para modificar y redistribuir distinto la riqueza que se puede, y es un muy buen instrumento, hacer con la seguridad social. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, aunque nos jubilemos a los 60 y seguimos con jubilaciones mínimas de 17.000 pesos, creo que no resolvemos el tema y la necesidad que tiene más de 150.000 jubilados o actuales, y en el futuro se va a seguir dando. Entonces hay que analizar con más profundidad, y creo que no sería tan necesario el tema de ponerlo en la Constitución, sino una voluntad política de vuelta, de elaborar leyes, y reitero, como dijo el presidente de la República en la campaña electoral, dándole estímulos para que la gente se quede trabajando. Hoy, ya promedialmente en el EPS, la gente se jubila con 64 años. Ese es el promedio jubilatorio del EPS. Bueno, pongamos estímulos, que las tasas de reemplazo, que los porcentajes que se dan sean más importantes en la medida que yo tengo causal jubilatoria, pero en vez de jubilarme me quedo trabajando, y creo que ahí la respuesta. No, porque está la otra duda, ¿no? Si al fijarse 60 años como edad mínima de jubilación en la Constitución de la República, no se está atando las manos el sistema ante una realidad que es la prolongación de la vida, ¿no? Bueno, habría que cambiar de vuelta la Constitución si se llega a la conclusión de que vivimos más años y por lo tanto deberíamos postergar en determinados momentos la edad de retiro. Bueno, está claro, y habría que dejar bien explícito que eso no es genérico. Lo han dicho ya los compañeros que promueven esto, de que las actividades bonificadas que hay, no solo en la docencia, en otras actividades, que el retiro frente al riesgo se hace en forma anticipada, no se deje de lado. Entonces hay que esperar a ver qué contiene la redacción para que realmente no sucedan estas cosas que usted nos plantea, y algunas que son la realidad. Los docentes, y depende si es en primaria, en secundaria o en la universidad, tienen distintas bonificaciones retirando antes de la actividad. Pasa con los trabajadores de la pesca, pasa con los radiólogos en el área de la salud, otras actividades, se retiran más jóvenes. Pueden quedarse trabajando, o pueden hasta volver a trabajar ahora, pero bueno, no podíamos limitar a eso de los 60, cosa que se está analizando, lo he escuchado a los propios compañeros. Hay que esperar a ver cuál es el resultado de la redacción. Y en tercer lugar, esta propuesta de reforma propone que a través de la Constitución se equipare la jubilación mínima con el salario mínimo nacional. ¿Qué dice usted de esta idea? Bueno, a ver. Esa es una vieja reivindicación de ONASPU, que de alguna forma en el 2020 la alcanzamos, cuando la jubilación mínima, el líquido de la jubilación mínima, igualaba al líquido del salario mínimo nacional. En estos 3 años no ha habido ajuste en cada julio a la jubilación mínima. Se descontinuó aquello que había empezado en el 2004, de que en aquel momento era un salario mínimo nacional, pero yo participé en la propia discusión y me acuerdo hasta haber tenido reuniones con el
ministro en aquel momento, Pérez del Castillo, y hasta con recordado ministro de Economía Chugarri, sobre dejar de usar el salario mínimo nacional para fijar determinadas prestaciones y determinadas topes para fijar impuestos y demás, y se creó la base de prestación y contribución a fines del 2004. Entonces, ahí teníamos una base de prestaciones, la jubilación mínima. Y había gente que cobraba por debajo de eso, y la primera medida fue llevarlo a 1. Y progresivamente ir aumentando. Llegamos a 3.1 de BPC. No se continuó con esa política. Si se continuara con esa política, ya en estos 3 años hubiésemos superado ya lo que es el salario mínimo. Por lo tanto, creo que bueno, es una medida ya de alguna forma alcanzada. Lo que hay que sostener esa política, que es lo que reivindica ONASPU, y es por lo cual el 14 de septiembre nos volveremos a movilizar, una concentración en el Entrevero para ir hasta desde la presidencia reclamando eso, ¿no? Que como tuvimos casi 17 años, que cada julio se le llamaba adelanto, pero a fin de año no se quitaba, bueno, este año, 3% del 1 de julio, las mínimas, se siga manteniendo y no pase lo que pasó el año pasado con el 3%, o el año anterior con los 243 pesos, que llega a fin de año y se quita previo a dar el aumento general de pasividades el 1 de enero. Pero vuelvo entonces sobre la pregunta, ¿qué pasa si se pone esto en la Constitución? Porque de eso se trata, eso es lo que se está previendo en esta fórmula. Bueno, yo espero la redacción, porque si es así como como se anuncian los titulares, eso ya está, digamos, en la práctica ya está. Porque ya el ingreso de la pasividad mínima es igual que el líquido del salario mínimo. En definitiva, entonces, por lo que usted señalaba hace un rato, por lo que decía con respecto a los 2 primeros puntos, el de la eliminación de la SAFAP y el de la obligación, la colocación en la Constitución de una edad mínima de retiro a los 60 años, ¿usted parece inclinarse más por soluciones que vayan por la vía legislativa, no tanto por la de una reforma constitucional? En la medida que usted agrega todos esos otros factores que hay que tener en cuenta, todos los detalles, parece difícil incluir todo eso en una reforma constitucional. Pero si hay reforma constitucional, igual tiene que haber reforma legal, porque aplicar eso precisa de leyes. Sí. Entonces, trabajemos en todo este proceso, y entramos en un año electoral donde no puede haber leyes que generen gastos, y por lo tanto discutamos con quien quiere llevar adelante los destinos del país en los próximos 5 años, cuál es su compromiso, cuál es el planteo que nos hacen, y bueno, que la gente después resolverá en la elección allá en octubre. Pero justamente quienes impulsan la reforma constitucional lo hacen porque, entre otras cosas, entienden que no es seguro que en el próximo periodo de gobierno existan mayorías legislativas como para impulsar ese tipo de cambios, ¿no? Bueno, entonces estamos fritos, porque si creemos que no lo vamos a tener, tampoco resolvemos el fondo del asunto, que es la necesidad imperiosa de adaptar el modelo de seguridad social a la realidad que tenemos hoy. Porque, a ver, de vuelta, si nosotros eliminamos la SAFAP, ¿cómo es el derecho jubilatorio? Lo tenemos que analizar, tenemos que definirlo, porque alguien que hoy gana 100.000 pesos, hasta 78.000 pesos, le calculo la jubilación por el BPS, y por los otros 22.000 pesos es de acuerdo a la capitalización que tenga. Bueno, cuando desaparezca eso, ¿cómo calculo la jubilación? Tengo que legislar. Entonces, yo creo que estamos a tiempo de poder hablar, ponernos de acuerdo, los que hoy creemos que el modelo de seguridad social debe ser sin AFAP, bueno, para ver cuál es el modelo sin AFAP que tenemos hacia el futuro. ¿Usted en particular votaría una reforma constitucional con estos temas? Tengo que ver lo que contiene. Tengo que ver lo que contiene, y además no me quiero exceder, aunque todavía no está, digamos,
rodando en las limitaciones que la ley me impone, ¿no? Porque los directores de los entes no podemos tener actividades, y ya ha habido, me acuerdo en la reforma constitucional del 94, cuestionamiento hacia la salida de los directores sociales, en aquel momento Colotuso y Murro, cuando apoyaban, bueno, que en una ley presupuestal que se derogó a través del triunfo de plebiscito no pudiera haber reforma a la seguridad social, la 16320. Ariel Ferrari, representante del sector pasivos en el directorio del Banco de Previsión Social, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Es un gusto, Mariana. Hasta pronto.